En la Cámara de Diputados ha seguido el debate sobre la ley de partidos y se ha discutido ahora la creación de una pequeña comisión de redacción de cómo debe quedar el artículo 37 sobre la forma en que los partidos deben escoger a sus candidatos para los procesos electorales. Exclusivamente ese artículo. Y Henry Merán, el presidente de la comisión de la Cámara de Diputados, que tiene a su cargo la redacción completa del informe, ha dicho que él mismo es quien va a presidir esta subcomisión, que a su vez tiene un plazo de 3 días hasta el próximo viernes para hacer la redacción de ese artículo. Es mucho tiempo, pero de todos modos están tomando en cuenta el periodo de 15 días que ha decidido el presidente de la República que sesionen las cámaras legislativas, específicamente con el interés de avanzar en la ley de partidos políticos y en la modificación de la ley electoral. Eso, digamos que han sido los elementos optimistas, tomando en cuenta que el presidente quiere que se apruebe una ley de partidos. Hay, sin embargo, gente que entiende que está pasando otra cosa, y es que en el Partido de la Liberación Dominicana, y particularmente entre los grupos de Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina, el enfrentamiento está impidiendo que haya una ley de partidos y que finalmente no vamos a tener, pese a la ampliación del periodo de sesiones, no vamos a tener una ley de partidos ni una ley electoral modificada. El grupo de Leonel Fernández ahora ha planteado que debe ser la decisión que se adopte para la escogencia de los aspirantes a posiciones en los partidos políticos y a candidaturas nacionales, lo que digan los estatutos de cada partido. Es decir, que en la ley de partidos políticos se establezca que los partidos políticos escogerán a sus candidatos de acuerdo a lo que planteen los estatutos del partido. Pero el grupo de Leonel Fernández entiende, el grupo de Danilo Medina entiende una posición distinta, que digamos es una evolución, porque ellos han venido evolucionando. El grupo de Danilo entiende que quien debe escoger dentro de los partidos políticos a los aspirantes son los organismos de dirección. O no escoger a los aspirantes, sino escoger la modalidad para esa selección. Bueno, ahí es que está el dilema. Bueno, pero de todos modos esto es una sutileza, porque en definitiva lo que hay que establecer en la ley de partidos políticos es que los partidos tienen la posibilidad de escoger la modalidad que entiendan para seleccionar a sus candidatos. Digamos a que contra posiciones. La posición más cerrada que tiene el grupo del presidente Leonel Fernández está el hecho de que el propio PLD, que antes fue un partido muy ortodoxo, muy respetuoso y con mucho apego a sus métodos, como ellos llaman, a sus reglas, se ha desdicho ya. En la práctica ha desandado su paso, porque en varias ocasiones, una vez que han decidido algo, incluso en un congreso, el comité político viene, o porque lo pide el presidente o quien sea que tenga ahí mucha influencia, y él mismo llegó a hacer en su momento, y echan hacia atrás esa decisión. Por ejemplo, cuando él retornó al poder en 2004, Leonel Fernández, en el congreso anterior se había aprobado que los miembros del comité político no fueran miembros del ministerio, del gabinete, perdón, del gabinete gubernamental, para que no le pasara lo que muchos habían quejado, de que el partido fue descuidado porque la alta dirigencia estaba metida en el Estado, en el gobierno. Pero Leonel de inmediato sometió una propuesta que fue aprobada, y muchos dicen que de forma irregular, porque iba a ser el comité central, de que se revisara eso y sí se permitiera al comité político estar en el gobierno. De manera que eso ha sido así. Luego también, cuando se ha querido aprobar la reelección, esa ha sido una decisión del comité político, ¿verdad? Y así. Entonces, ahora mismo, recientemente, o no tan recientemente, cuando ya venían las elecciones de 16, bueno, se en la gestión que el comité político iba a pedir al Congreso que reformara la Constitución. Bueno, pero en la gestión de Leonel Fernández, como los 3 años de gestión como gobierno,
los 3 periodos de gestión. El doctor Leonel Fernández ha hecho las modificaciones que ha querido y las ha hecho a través del comité político. Y de otros organismos del partido. ¿Verdad? Sí. Pero del comité político. Sí. Hay decisiones que se han tomado a través de congresos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en los últimos años no ha habido posibilidad de escoger nuevo liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, la queja de los institucionalistas en el PLD es que las cosas que se han aprobado en los congresos luego no se cumplen. No se cumplen. De hecho, el Comité Central comenzó a sancionar asuntos aprobados en el último congreso y después de una reunión apenas se comenzaron a conocer algunas cosas. Algunas se aprobaron, no se han puesto en vigencia. No se reunió más el Comité Central. Entonces eso no tiene... Entonces ahora apelar a que hay que volver a ese partido cerrado, que respeta los métodos, que es como un poco cuesta arriba. Y, por ejemplo, las reuniones del Comité Político del PLD. Antes eran reuniones regulares, que se hacían cada lunes o que se hacían... Después pusieron de que al mes. Después la pusieron mensual, las reuniones. Pero es el propio presidente Fernández que no convoca. Es el presidente del partido el que convoca. Es decir, después que a Leonel Fernández se le escogió como presidente del PLD, nunca ha habido posibilidad de escoger a nadie más. No ha habido regularidad en muchas cosas. Ya. Entonces, por eso los danilistas le sacan eso en cara. Ya. Hablando en el lenguaje popular del pueblo, diremos que le están sacaliñando. Ya. Sacándole, echándole en cara Ya. cosas que él ha hecho. De lo que nadie puede tener ninguna duda es que las diferencias dentro del PLD son las que han detenido la aprobación de la ley de partidos. Solamente la posibilidad de un entendimiento entre el grupo de Danilo Medina, que ha ido soltando y flexibilizando poco a poco su postura, porque antes lo que ellos pedían era primarias abiertas y simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral. Se han quedado con simultánea organizada por la Junta, pero la diferencia está en la modalidad. Ahora todos coinciden en que sea organizada por la Junta Central Electoral, pero el tema de la modalidad de las elecciones primarias ha sido un fuerte debate y ahora es que si no es las elecciones primarias a través de lo que decidan los estatutos del partido, entonces el grupo de Leonel no lo hace. Mira, a mí me preocupa... Eso es una manera de estorbar la aprobación. Al margen de eso, me preocupa que no se está tomando en cuenta que sería el 2020 un año electoral muy especial, porque tendríamos elecciones municipales para elegir a todos los alcaldes, directores de distrito, regidores y suplentes en febrero, para juramentarlos en abril. No se ha resuelto el hecho de que quienes están en las alcaldías tienen un certificado de la Junta que dice que entregan el 16 de agosto. Sí, y ahí va a venir un problema. Eso se va a resolver en el momento en el que venga el problema, tú verás. Bueno, es que si viene el problema no se va a resolver, va a haber lío, ahí va a haber hasta violencia, tú verás. Vamos a ver qué hace mañana la reunión de la Junta Central Electoral. Pero la Junta no puede resolver eso, tiene que haber una reforma legal. A los presidentes de los partidos y a los secretarios generales, además de los delegados. Parece que va a ser una gran reunión la Junta Central. No, la Junta está trabajando al margen de lo que hagan los partidos que se están portando de manera irresponsable en el Congreso, pero más que eso, para resolver esa parte que yo mencioné, se necesita una decisión legal. Sí, bueno, hacemos una pausa. El Consejo Superior del Ministerio Público está siendo convocado para tomar la decisión de designar fiscales en 21 municipios del país, incluyendo la Fiscalía del Distrito Nacional. La Fiscalía del Distrito Nacional, por supuesto, es la más importante porque no solamente está en la capital, sino también por la cantidad de casos y la dimensión de los casos que se manejan en el Distrito Nacional. El Ministerio Público tiene una altísima responsabilidad en la persecución del crimen organizado, en la formulación de expedientes y además en establecer normas y controles a las ejecuciones que normalmente hacen los miembros de la Policía Nacional. Jenny Berenice Reynoso ha sido una fiscal muy competente,
que ha tenido mucha fortaleza, mucha virtud en el manejo de grandes casos, e incluso casos que no han necesariamente llegado a la opinión pública, pero que representan intereses importantísimos en negocios y en el futuro de la sociedad dominicana. Casos de corrupción, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública también. Casos de violencia contra la mujer. Casos de violencia contra la mujer, fondos, sí. Crímenes que se han cometido en el ámbito del transporte, sindicales, etcétera. También corresponden al Distrito Nacional. Y si el Consejo Superior del Ministerio Público va a escoger a fiscales, ojalá que opte por la selección de fiscales de la carrera del Ministerio Público. Bueno, yo me conformaría en el caso del Distrito Nacional que venga alguien que pueda calzarse las botas de Jenny Berenice, que ha hecho una labor muy positiva. Yo pienso que a ella, cuando se haga el balance, tendrá muchas cosas positivas, mucho más que los errores o las debilidades que ella pudo tener. Hay que recordar que ella primero fue elegida para fiscal de Santiago, también una circunscripción muy importante. Luego vino aquí al distrito. También serían, ahora también elegidos nuevos fiscales para la provincia de Santiago y para San Francisco de Macorís también, para fiscal de Duarte. Hay muchísimas. Hay varias provincias importantes. Del Cibao Central, Bonao, La Vega, es decir, que están... En La Vega también, fiscales importantes. Otra decisión también que acaba de tomar el Consejo del Ministerio Público es la creación, que se estaba contemplada, pero no se había hecho, de un fiscal que será el persecutor. O sea, el fiscal responsable de la persecución. Exactamente, que eso no se había definido y ya sí habrá uno encargado especialmente, así como ya se creó la Procuraduría contra la Corrupción, también ese persecutor. Sí. El fiscal designado fue fiscal de Constanza y es una persona que tiene 20 años en el Ministerio Público, de manera que se trata de una persona de la carrera del Ministerio Público. Y es por lo menos el historial que ha distribuido el Ministerio Público con los datos biográficos de esta persona, bueno, pues parece una persona muy profesional y que tiene un historial y conocimiento. Es una persona graduado magna cum laude de la Universidad UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago, y pues lo que hay que desear es que el Ministerio Público en estos casos se fortalezca, Gustavo. Claro, ojalá que los nuevos fiscales sean de carrera y que por lo menos emulen a los que hicieron bien su trabajo. Eso es lo que uno desea, que no inventemos, porque en muchos casos a veces se cuenta con un buen funcionario y se elige a otro que lo que da es pena y vergüenza. Aquí hemos tenido una vez en la propia Procuraduría una sustitución en un momento que eso fue una cosa terrible. Bueno. Un Grandes Ligas a un novato de mala clase. Bueno, entonces obviamente que en el Ministerio Público la sociedad tiene puestas muchas esperanzas, pero también hay algunas decepciones. En el caso de la investigación, probablemente la investigación de corrupción más importante que ha tenido el Ministerio Público en mucho tiempo ha sido la investigación sobre el caso de Brex. Ese caso ha sido ampliamente investigado, muy documentado en el exterior. Hay países que han transformado su sistema de persecución penal, como en el caso de Perú. Ahora hasta el Consejo Nacional de la Magistratura fue cambiado, están cambiando el Tribunal Supremo, hay cambio de los fiscales también. Es decir, hay una reforma importante por todos los descubrimientos que se han hecho, sobre todo por actuaciones irregulares que se dan en estos profesionales del ámbito de la justicia y el Ministerio Público. Pero en el caso de República Dominicana no se creó un departamento o un área especial para investigar, sino que todo quedó en manos de la Procuraduría General de la República, del Procurador General de la República. Se opacó el papel hasta ahora, eso es lo que hemos visto, de la directora del PETCA, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier,
y ese papel que antes representaba vocería, diálogo con los medios de comunicación, información de avances en las investigaciones. Una comunicación más fluida. Eso terminó y definitivamente no hay manera de que el Ministerio Público haya accedido a soltar un poco más de información y de comunicación. Bueno, es la forma del, eso es lo que hemos visto. Del procurador Jean Alain Rodríguez, que él ha concentrado muchas cosas. Por ejemplo, de hecho, las declaraciones y las informaciones hacia los medios, se le prohibió a todos los fiscales que dieran declaraciones. Todo se concentra desde la capital. Eso ya que antes iba un corresponsal o un periodista. Es decir, que un procurador fiscal no en puede, Samaná, por ejemplo, no puede dar declaración. No está autorizado. Solo a veces al calor de si participa en un juicio se le toma lo que ha dicho ahí, pero sobre casos específicos no pueden estar emitiendo información. Fíjate que todas las notas respecto a quizá la más lejana de las circunscripciones parten de aquí de la capital. Yeah. Y eso es una forma, él cree en eso, en esa concentración. Me gustaría saber, me llama la atención el hecho, ¿qué se hará entonces con una funcionaria como Jenny Berenice? Si ella no estará ya en la Fiscalía del Distrito. Bueno, ella puede... porque deben ascenderla. Puede ser ascendida. Pero el ascenso, digamos que en este caso habría que decir que es relativo. Porque, sí, porque una cosa es que la pongan como segunda de alguien en una instancia que se supone superior, entre comillas. Por ejemplo, ella puede ser procuradora de corte, procuradora fiscal de la Corte de Apelación, por ejemplo. Ese puede ser un ascenso a Jenny Berenice. Pero no es lo mismo. Pero es un ascenso, digamos, de circunstancial, que no es lo mismo que fiscal del Distrito Nacional. Exacto. Procuradora fiscal. ¿Qué cosa? Del Distrito Nacional. Entonces, bueno, son... la pueden ascender como directora de la Escuela del Ministerio Público. Yo recuerdo que la fiscal Jenny Berenice, cuando ella fue reconocida por el premio que entrega el VHD, León, de Mujeres que Cambian el Mundo, ¿verdad? Que ella contó, ella iba a estudiar medicina originalmente, pero camino hacia Santiago, porque ella es de la zona de Montellano, Puerto Plata, por ahí creo que es, vio un caso de abuso y violación de derechos humanos de unos policías con un joven, y ella dice que eso le impactó tanto que ella decidió ser abogada para dedicarse a defender los derechos de la gente. Qué bueno. Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer una última pausa. Bueno, la Conferencia del Episcopado Dominicano, Fausto, ha emitido una comunicación con motivo de que, bueno, se ha intensificado el reclamo de las mujeres y de amplios sectores de la sociedad para que en el Código Penal se despenalicen 3 causales, 3 excepciones, en las cuales una mujer podría decidir si continúa o pone fin a un embarazo. Voluntariamente. Sí, no, es la decisión de la mujer, es lo único que nadie se le está obligando a hacer nada. Exactamente. Entonces, esas excepciones hay que repetirlas porque parece que hay gente que insiste en decir otra cosa. Es que si la mujer está su vida en peligro, si el embarazo es fruto de una violación, que puede en muchos casos incluir un incesto, es decir, que sea una violación de un familiar de esa mujer, o que la vida del producto que está en su vientre, efecto, sea demostrado científicamente que es inviable. Es decir, y si continúa con ese embarazo es cuando vaya a dar a luz, va a dar a luz a una criatura muerta y poniéndose en riesgo ella misma. Se habla en general, Gustavo, de la vida de la mujer, pero hay que decir que también hay niñas que resultan embarazadas. Sí, no, porque hablamos mujer, ahí en general, estamos hablando de muchísimas niñas que son abusadas hasta por sus padres en muchos casos. Así es. Entonces, lo único que se va a legislar, que se quiere, es que en casos así, si la mujer quiere que decida si continúa con ese embarazo o si decide, yo quiero ponerle fin. Es lo único, pero no se acaba de entender. Entonces, esta carta, y que me perdonen, yo tengo muchos amigos, hasta obispo amigos, pero manipula la realidad, porque dice que te está comparando, si se aprobara esa despenalización excepcional, comparándola con la mafia que manda a matar. Y yo creo que, con todo respeto, a la iglesia no le conviene hablar mucho de mafia, porque si hay una entidad que ha estado en su cúpula
históricamente vinculada a las mafias reales de verdad, a la Cosa Nostra y todas esas cosas, y eso está documentado, ha sido la Iglesia Católica en su cúpula, de manera que de mafia no hablemos. Sí. Bueno, ellos en su documento, los obispos hacen un llamado al país, al Congreso Nacional, al gobierno y a los ciudadanos a que reflexionen sobre este tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Ellos dicen que eso sería abrir las puertas del crimen y de un negocio que según ellos es el negocio del aborto. Más de lo que está operando ese negocio, en la clandestinidad. En realidad, el negocio del aborto opera en la clandestinidad, en las peores condiciones, matando a las mujeres, robándole el dinero. A las mujeres pobres. A las mujeres pobres, porque en realidad aquí el aborto se practica. Aquí un estudio que se hizo hace más de 20 años decía que se hacían 92.000 abortos por año. Aquí deben estarse haciendo entre 150.000 y 200.000 abortos por año, pero son abortos clandestinos, sin ningún tipo de regulación de ninguna institución del Estado. Y cuando se hacen en clínicas de cierto prestigio, se registra como otro tipo de intervención médica, pero son abortos. O las más afortunadas se van a Estados Unidos, a Europa o a Cuba, donde es legal. Ya, a Puerto Rico. Pero mira, la peor de las manipulaciones del documento publicado por los obispos dominicanos es la de plantear que en República Dominicana hay un negocio que estaría siendo supuestamente manejado por organizaciones no gubernamentales y por los grupos feministas que favorecen el aborto. Ellos lo que dicen es, bueno, esta gente está defendiendo su negocio y nosotros estamos defendiendo la vida. En realidad, eso es una mentira que no se corresponde, por supuesto, con la práctica que hemos tenido. En República Dominicana, las organizaciones que están defendiendo el derecho de las mujeres a la vida son las organizaciones femeninas, las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y, por qué no decirlo, el gobierno del presidente Danilo Medina, que es el que ha defendido las tres causales. Autorizada como el Colegio Médico y varias sociedades y las asociaciones, médicas, sociedades profesionales. Que tienen un criterio científico sobre eso, porque aquí no es un asunto de lo que usted siente o le gusta, o incluso de fe, porque la fe tiene su lugar, pero no es para legislar, porque no somos un Estado teocrático, ni mucho menos, ¿no? Sí. Hace falta, por supuesto, que en República Dominicana se tome una decisión sobre esto. Somos uno de los 4 o 5 países en el mundo que mantiene la prohibición absoluta a la práctica a la interrupción voluntaria del embarazo. En Argentina se está discutiendo, y ya se aprobó en la Cámara de Diputados, la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. La despenalización total. Ellos la tienen con las excepciones, pero ahora es total. Ellos lo tienen con las excepciones, pero han hecho una movilización y han dicho, hace falta la despenalización total del aborto, y lo están haciendo hasta las 14 semanas. Pero hay muchas manipulaciones, porque que se quiere decir que, inclusive en una ocasión trajeron una señora que dio unas conferencias diciendo como que un muchachito lo agarraban y lo picaban a venderlo como carne. ¿Qué es eso, por Dios? Ninguna mujer quiere someterse a eso. Cuando una mujer se ve obligada es porque tiene unas circunstancias especiales, ¿verdad? Entonces, de hecho, si supieran, o deben saber los obispos porque son bien informados, y hay unos jóvenes organizados de iglesias cristianas, católicas y protestantes, que han estado diciendo que hay muchos casos de muchachas en las iglesias que se someten al aborto. ¿Pero por qué? Porque hay tanta presión social en ese círculo que se desenvuelven, si ellas están con su novio y, bueno, un embarazo, o muchas veces hasta porque son violadas por un propio individuo de la iglesia. Pero esa presión hacia la familia, hacia ese grupo social en que ellas comparten, que es una iglesia, la lleva a eso. Porque además le meten en la cabeza que van para el infierno, que se van a condenar porque estuvieron embarazadas. Mira, la situación en Chile ha sido tan grave en las últimas semanas que el Papa tuvo que enviar un especialista a hacerle un informe. Y el informe recibido por el Papa tiene más de 2.000 páginas por la cantidad de violaciones sexuales, por la cantidad de abusos que ha habido dentro de la iglesia en contra de cristianos, creyentes y personas que confiaron incluso hasta su cuerpo a la autoridad de la iglesia. Violaciones de todo tipo. Ahora presentaron los obispos la renuncia, todos los obispos presentaron al Papa su renuncia.
y hay una situación distinta en este momento. Más de 158 personas están siendo llamadas por las autoridades por violaciones sexuales dentro de la Iglesia Católica en Chile. Esto es un caso verdaderamente insólito en uno de los países en donde se había mantenido la posición más conservadora. En Chile no era ni siquiera permitido el divorcio. El divorcio, imagínate. Ahora están acusando a la expresidenta Michelle Bachelet de ser la que auspició la aprobación del aborto y la que supuestamente habría cometido crímenes, dicen algunas personas. Pero bueno, en Argentina hay un debate muy fuerte. En todas partes ha habido debate. Ahora Donald Trump ha traído el debate sobre el tema del aborto en Estados Unidos, que fue aprobado en el año 1973. De manera federal, porque antes existía en varios estados. Entonces, fue en la administración Nixon que se obviamente República Dominicana está entre los países que tiene la legislación más restrictiva, al igual que el Vaticano la tenemos. Y bueno, claro, en el Vaticano... ¿Y cuáles otros países? Nicaragua, El Salvador, son países como los cuales Sí. Bueno, ni siquiera es Hace agradable. falta de verdad reflexionar sobre esto y tomar una decisión valiente de parte de los congresistas dominicanos. Obviamente la idea es que sea en el Código Penal que se establezcan las 3 excepciones, tal y como las redactó y las sugirió el presidente de la República en la última comunicación que hizo al Congreso en este sentido, que la hizo. La formuló muy claramente cómo debe quedar las 3 excepciones en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Ojalá que lo hagan así los congresistas dominicanos. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.